En nombre de la Academia Mexicana de Pediatría Región Centro, de la Academia Mexiquense de Medicina y de la Federación Pediátrica del Centro, les damos la bienvenida a esta sesión y nos honra mucho contar con la presencia del maestro Francisco Javier Fernández Clamont. El doctor Francisco Javier Fernández Clamont es médico pediatra, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Dirección de Instituciones de Salud por la Universidad Anáhuac Norte. También tiene una maestría en Psicoterapia Psicoanalítica de Niños y Adolescentes por la Asociación Psicoanalítica de México. El doctor Fernández Clamón ha sido profesor de medicina de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es director de Médica Luz Iscali, también fue de supraprevención corporativa y es exsecretario de Salud del Estado de México y es director del Instituto Mexiquense contra las Adicciones. Además, el doctor es académico numerario de la Academia Mexicana de Pediatría y académico numerario de la Academia Mexiquense de Medicina. Doctor Fernández Clamón, nos da mucho gusto recibirlo. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches a todas y a todos, en especial al doctor Víctor Manuel Gutiérrez, gracias por la invitación y por la coordinación, así como también mi maestro, y hoy estamos de compañeros en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, el doctor Javier Novales Castro. Muchas gracias por todo. Un tema muy importante y que ha cobrado de suma relevancia es el tema de la salud mental. El tema de la salud mental siempre ha sido muy importante, pero a partir de la pandemia de COVID-19 nos vimos que la salud mental se puso de relevancia sobre el escritorio, sobre la mesa de cada uno de nosotros. Hoy el tema a desarrollar es el de prevención del suicidio en pediatría. Hay un plan global a nivel mundial sobre el Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2030. ¿Qué ha pasado con el tema de la salud mental? Hay un foro cada enero en un poblado de Suiza que se llama Davos, Davos, Suiza, en donde se reúnen pues, las grandes potencias y los grandes líderes del mundo económico y siempre emiten riesgos globales. Pero a partir del año 2022, por primera vez, desde hace muchos años que se desarrolla el foro de Davos, pusieron de relevancia como un riesgo el tema de la salud mental y en donde ellos describían que si no entramos a hacer acciones desde la atención primaria a la salud, eh, va a ir aumentando paulatinamente eh, hasta el 30%, 23 al 30% los riesgos de depresión, ansiedad y suicidio. La OMS, ¿cómo clasifica al suicidio? Es el acto de quitarse la vida deliberadamente. De ahí hay una definición de Emil Durkheim, fue un gran sociólogo, de los primeros sociólogos que estudiaron el fenómeno del suicidio desde diferentes puntos de vista, desde el ámbito multidisciplinario. Se llama suicidio a todo caso de muerte que resulte directa o indirectamente de un acto positivo o negativo realizado por la misma persona o víctima, siendo que ésta ya sabía el resultado que se iba a producir, la autolesión. Hay algo sumamente importante que el pediatra y el médico en general, el personal de salud debe de conocer, que se llama el espectro de la conducta suicida, en donde comienza con la ideación suicida, la planeación, los intentos suicidios que son autolesiones no suicidas y el suicidio consumado. El suicidio, como ya lo dije, es un acto con un resultado fatal, deliberadamente iniciado y realizado por un sujeto y con un resultado letal. ¿Qué es la conducta suicida? Pues es todo el conjunto de comportamientos relacionados con la intencionalidad de actuar o ejecutar el acto autodestructivo, como las fantasías o ideación suicida, las autolesiones, las amenazas,
gestos e intentos suicidas. Causas de muerte en México en el año 2024, de acuerdo a INEGI, el 89% son enfermedades. Y ya sabemos cuáles son las enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades cerebrovasculares, cardíacas, etcétera. El 5.3 son accidentes, el 4.6 son homicidios y el 1.1 son suicidios. En el año 2024 hubo 8.837 casos en todo el país y ocupó la causa 19 dentro de las enfermedades. Aquí están las 10 principales causas de muerte por grupos de edad de enero a marzo 2024 de INEGI, de acuerdo a las estadísticas de defunciones registradas. Y en el grupo etario de 10 a 14 años es la causa número 7. Pero si nos vamos al grupo de 15 a 24 años, y estamos hablando de adolescentes, es el número 3. La tasa por cada 100,000 habitantes de suicidio en México en el 2023 se situó en 6.8, principalmente en hombres, y lo vemos, la tasa en hombres es de 11.8 y la tasa en mujeres de 2.5. El suicidio también, de acuerdo a estudios de la ENSANUD, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, se incrementó del 2015 en el grupo etario de 15 a 29 años la tasa del 8.1. En el 2021 la tasa se elevó al 10.4 y de acuerdo también a esta encuesta, el grupo etario de 10 a 19 años con un 5.3% al menos alguna vez tuvieron un intento suicida y pensamiento suicida el 6.3. Este es el suicidio por regiones. En el año 2023, de acuerdo también a INEGI, vemos que las entidades con mayor tasa son Chihuahua, Yucatán, Campeche y Aguascalientes. Este es un artículo de investigación publicado en el 2024 de las conductas suicidas en adolescentes mexicanos por regiones geográficas, publicado en el Acta Pediátrica de México por pues el maestro también Arturo Loredo Abdala, más personal de la Comisión Nacional de Salud Mental, en donde evaluaron a intento suicida, ideación suicida y conductas suicidas, en donde vieron por diferentes regiones con la Secretaría de Educación Pública y evaluaron esto y no vieron significancia por regiones. Estadísticamente no hubo ninguna diferencia significativa por regiones, pero fue un ejercicio muy interesante en donde vieron que hubo una elevación de la ideación suicida, del intento y de la conducta suicida. La tasa de suicidio según INEGI y de acuerdo a sexo, por ejemplo, la global es de 11.4. La tasa de hombres de 6.8 y de mujeres de 2.5. Y de acuerdo a los grupos etarios, pues el primer lugar es de 15 a 19 años. Estamos hablando plena adolescencia. Posteriormente ya son adultos jóvenes de 20 a 24 años, de 25 a 29 años, pero también un incremento muy importante fue el grupo etario de 10 a 14, o sea que es pues la segunda infancia y la preadolescencia. Y los suicidios también por grupos de edad, según por sexo, vimos que el predominante es en hombres. Luego, en el lugar donde ha ocurrido los suicidios, pues principalmente son en las viviendas. Después de ahí, en algún lugar de la vía pública y también el mecanismo de lesión o el método, pues principalmente sigue siendo pues ahorcamiento porque pues no todos pueden conseguir alguna arma o algún otro elemento para poderse quitar la vida y después el disparo de arma de fuego y tercer lugar envenenamiento. Hay teorías del suicidio de acuerdo a Emilio Durkheim, que fue este gran sociólogo en donde él lo clasificó en base al estudio sociológico que hizo en el estudio de Emilio Durkheim
El primero es el egoísta. ¿Cuál es aquel? Es aquel individuo que es más individualizado, introvertido, donde no hay factores protectores como la familia, la escuela, los amigos, el deporte, la comunidad, y decide por alguna causa suicidarse. El altruista, así le denomina él a personas que piensan que su vida, solamente otorgando su vida, van a poder ser reconocidas. Y el anómico es, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahorita en la franja de Gaza, allá en la región de Palestina. Hay desórdenes políticos, sociales, también con conflictos bélicos y en donde, pues de acuerdo a la estructura mental, algunas personas, pues lo que deciden es suicidarse. Y el fatalista es todo lo contrario. Lugares donde hay grandes restricciones, grandes, por ejemplo, reglas como, por ejemplo, en Japón. ¿Por qué Japón tiene un índice elevado de suicidios? Porque son muy estructurados, muy con podemos decir, estructura mental, el ello, el yo, el super yo. El super yo es el moralista, el más castigador, el más restrictivo. Entonces, ese tipo de comunidades o de regiones pueden tener este tipo de personas y se suicidan. Y también hay teorías psiquiátricas, por ejemplo, la clásica, donde pues ya hay factores genéticos, epigenéticos, y donde el epidemiológico o psiquiátrico, grupos etarios, personas con enfermedades crónicas, o en algunas regiones por ejemplo, de nuestro México, como vimos que hay regiones con más alto índice de suicidio, o en algunas regiones del mundo que también países de condiciones económicas medianas con carencias, puede haber también mayor cantidad de suicidios. Y la teoría psicológica o psicoanalítica es sumamente también muy importante y que el pediatra debe de conocerla, como en la obra clásica de Freud, de duelo y melancolía. Normalmente, cuando nosotros depositamos pues el amor o el cariño o toda nuestra sentimientos en algo, en una persona, y esa persona pues se va, cortamos o nos alejamos, pues el duelo, normalmente lo que ocurre es un duelo, pero la melancolía es más allá. Entonces, tenemos tan introyectado, tan interiorizado a aquella persona como nosotros, y que al autolesionarse estamos lesionando a aquella persona en nuestra psique o en nuestra mente. Y entonces, pero hay una escisión del yo. El yo es de la estructura mental el que nos equilibra, el que es el mediador de entre el impulsivo o el moralista o el castigador como el super yo. Entonces, este es el mediador, el que nos hace ser funcionales en la vida y poder tener una vida productiva en todos los ámbitos. Y hay una escisión, o sea, un rompimiento de este yo por alguna situación, puede ser hasta por algo genético, alguna enfermedad, algún rasgo, un trastorno, y un super yo crítico, punitivo, que nos está lacerando, y obviamente hay pulsiones de vida, pero más la pulsión de muerte. Hoy en el mundo vemos mucha pulsión de muerte. Vemos ahí al Thanatos, toda la destrucción en diferentes ámbitos. Hoy el cambio, la destrucción, el cambio a nivel global en muchos ámbitos, en especial en la economía. Y hay otras teorías como el suicidio cognitivo multidimensional, en donde hay, pues, como una conducta aprendida, transmisión transgeneracional genética, padres, abuelos, padres que tuvieron intentos de suicidio. Si no se trabaja esto en terapia, si no se trabaja esto con atención psiquiátrica y todo, es una conducta que se va transmitiendo de generaciones, así como el abuso, así como las adicciones o algunas otras situaciones. Y modelos también de vulnerabilidad psicológica, como el estrés ambiental, en donde el yo es débil, y, y modelos también de vulnerabilidad psicosocial, pues como enfermedades, que es la depresión y la ansiedad, que de acuerdo a la Comisión Nacional de Salud Mental son las dos causas principales por las que la gente pide atención psicológica o psiquiátrica en México, y que de ellas
el 28% de toda la población a nivel México eh, tenemos algún rasgo, algún trastorno mental que tenemos que tener atención médica o psiquiátrica o psicoterapéutica. Y además de eso, de esas personas, el 70% pueden tener el consumo de alguna sustancia psicoactiva. Y hay otra teoría de la vulnerabilidad biopsicosocial, el contexto sociopolítico, en donde, pues, dependiendo, por ejemplo, lo que decía, conflictos bélicos o regímenes muy autoritarios, pues también condicionan a desajustes mentales. Y hay contextos socioindividuales, pues las normas sociales, las situaciones de cómo enfrentamos el estrés, de cómo tenemos ese factores protectores como es el apoyo social, lo biológico, pues nuestro código genético, nuestra epigenética, nuestros probables rasgos o trastornos mentales que se detonan, la gran mayoría, se detonan en la etapa de la adolescencia, porque la etapa de adolescencia, y te la vamos a ver más adelante, es muy particular, muy peculiar. Y obviamente, pues todo esto condiciona que haya un estado mental suicida, como ya lo describí anteriormente. Entonces, estrés o situaciones de retos y tenemos que hacer, pues tenemos que remontar a estos retos y en donde nos adaptamos o no nos adaptamos. Y entonces, y si traemos algún rasgo, algún trastorno mental o alguna enfermedad mental, pues todo esto detona en un pensamiento suicida. ¿Qué hacer? Por ejemplo, este es un triage del hospital Juan N. Navarro, que es el hospital, el único hospital, bueno, es el, segundo, es el primero y luego hay otro en algún otro estado de la República del Norte, exclusivamente para atención psicológica y psiquiátrica en niños. Ellos, por ejemplo, ven en el triage, ven si hay un riesgo, una ideación suicida, es una urgencia psicológica, psiquiátrica. La persona que te dice, he pensado en suicidarme, si nos llega, nos consulta algún niño o un adolescente, esa es una urgencia, no podemos minimizarla. Puede ser el enojo, puede ser alguna situación que esté pasando, pero hasta no demostrar lo contrario, es un foco rojo. Y si vemos que no está en un estado psicótico o alguna alteración importante, pues se interna. O si no, se le puede dar tratamiento y se hace una referencia a la consulta de psicología o de psiquiatría. ¿Qué nos interesa a nosotros como pediatras? O sea, ¿qué es la utilidad? Uno, evaluar el desarrollo psicoemocional durante la infancia y la adolescencia. No el desarrollo psicomotor, el de que si sostén cefálico, etcétera. No, el desarrollo psicoemocional, que ahorita lo vamos a ver. Proteger al paciente de un posible acto suicida. ¿Qué quiere decir? Si un niño, un adolescente nos dice, he pensado en quitarme la vida, foco rojo. La muerte está visitando nuestro consultorio. Intervenir y evaluar si es una ideación suicida y riesgos reales de que la persona se pueda autolesionar. Y se va en varias vertientes. Una vertiente de psicoterapia es fortalecer este yo débil del paciente, que es el que nos va a salvar de cualquier tema. Y si requiere así, pues psiquiatría, psiquiatría general, un tratamiento farmacológico y un equipo multidisciplinario para evaluar todos los factores protectores que tiene este individuo o esta persona, este paciente. De ahí, dividiríamos en primera, segunda infancia y adolescencia, de 0 a 6, de 7 a 12, y ya después de la adolescencia de 13 años. ¿Qué pasa? ¿Dónde comienza el ser? Pues comienza desde que esa mamá y ese papá tienen una fantasía preconceptiva. ¿Qué es eso? Que están pensando en tener un hijo, que si va a ser hombre, va a ser mujer, que si le vaya a las Chivas, le vaya a la América, si, por quién, qué carrera va a elegir. Y cuando nace ya la vida postnatal, todas estas vivencias que vamos teniendo nosotros, eh,
no todas son, pues no le ponemos nombre, apellido, color. Entonces se denominan huellas némicas. Y entonces, y hasta edades ya más avanzadas, ya podemos nosotros experienciar esas vivencias que a veces para poder trabajar con algunos traumas, con alguna otra situación. Y hay un pediatra, pueden consultar lo que se llama Winnicott. Es un pediatra psicoanalista que fue un pediatra muy importante londinense y que él eh, puso un término en donde él hizo un artículo muy interesante, bueno, muchos artículos, pero uno de ellos se llama La madre suficientemente buena, que él decía, el holding, el handling. El primero es que la mamá tiene que dar un sostén, no solamente físico al cargar a su hijo, sino un sostén emocional, la interacción cuando está dando lactancia materna, cuando lo está viendo, cuando le está hablando. Hoy las mamás de hoy están cambiando al niño, dándole lactancia y viendo el celular. Entonces no hay una conexión directa y el handling, la manipulación, el acariciar el cuerpo, cuando le ponen la crema, cuando lo cambian, cuando interactúan, cuando le hacen estimulación temprana, eso ayuda a conectar la mente con el cuerpo, le da funcionalidad y hace una maduración en su psique. Otro tema que hay que también trabajar como pediatra es la ansiedad por separación, que se da de los 6 a a los, a los 3 años, en donde el niño sabe que mamá se fue a la cocina, sabe que se fue a trabajar, pero sabe que va a regresar. Pero esa ansiedad hay que trabajarla en darle certeza que yo voy a regresar, yo voy a estar contigo, jamás te voy a abandonar. Y va ligado el apego. El apego seguro es ese, que si mi mamá me va a dejar a la guardería o al kinder, yo sé que va a regresar. Pero hay apegos inseguros en donde lo dividimos en ambivalente, en evitativo y desorganizado. Por ejemplo, el ambivalente es donde el niño de repente, ay, ve a mamá y se va, pero de repente la ve y la ignora. Y el evitativo, ni mamá ni él hacen esa conexión. Y el desorganizado es más complicado porque ahí habla de traumas, abusos infantiles y entonces todo eso va a ser cómo se va a comportar y va ligado en la adolescencia a trastornos de personalidad como el trastorno limítrofe o algunos otros tipos de trastornos. Entonces, infancia es destino. Lo que sucede y nosotros como especialistas en la salud mental y física de los niños podemos intervenir. Y la genética y la epigenética, que es cómo ayudamos a nuestro código genético con nuestra salud mental, con nuestra salud física, con nuestra alimentación, con nuestro deporte, con nuestros factores protectores como nuestros tutores, padres, nuestro entorno escolar, nuestro entorno familiar. Y en la etapa de la misma primera infancia, de los 0 a 18 meses, pues la dependencia, la independencia. En la etapa de los 18 a los 36 meses, pues la angustia del control del cuerpo a través del control de los esfínteres. Y la etapa de los 3 a los 6 años, en donde se da la identidad del individuo de género. Soy hombre, me identifico con mamá, me identifico con papá, y la etapa de la latencia, que es la etapa de la primaria aproximadamente, en donde los niños subliman, o sea, esas emociones las depositan en el aprendizaje, consolidan como él como el sujeto, socializa con gente de su propia edad, el club de cuates, el club de Toby, y donde empieza a situarse los principios y valores. La etapa de la adolescencia. Y esta etapa anterior es una etapa muy superyoica. Los niños son más moralistas y sobre todo admiran mucho a los tutores, a papá, a mamá. Pero en la etapa de la adolescencia, pues viene lo contrario.
viene la progresión y regresión. Ni son adultos ni son niños, más todos los cambios fisiológicos, orgánicos, hormonales que ustedes ya conocen. En el tema mental también hay una predominancia del el ello, que es el impulsivo. ¿Por qué crees que los chavos tienen mayores accidentes en esta etapa? ¿Por qué la autolesión? ¿Por qué el cutting? ¿Por qué el intento de suicidio? Porque ahí está la impulsividad a todo lo que da. Y esa ambivalencia con nuestro papá y mamá, lo amo, pero lo odio. Ay, mamá, disculpa. Ay, mamá, ya no te quiero ver. Es una separación paulatina de los papás y la evolución sexual, la búsqueda de sí mismo, la identidad, pero también hay un tema. Por esta misma inmadurez cerebral y estos vacíos que puede haber, pues los suplen con algunas sustancias psicoactivas, tanto legales como ilegales. ¿Por qué? Porque el sistema dopaminérgico de motivación y recompensa pues nos hace sentir muy bien cuando consumimos alguna sustancia de este estilo, pero nos da bajones y cada vez necesitamos más dosis y la corteza prefrontal por su inmadurez o el sistema endocannabinoide, todo esto se da con la neurobiología de las adicciones y empieza principalmente en esta etapa de la vida. Y obviamente es fundamental el acompañamiento de nuestros adolescentes. Hay un programa de salud mental que se llevó a cabo del 2019 al 24, ahorita están elaborando el siguiente, pero va muy de la mano de este que en el sexenio pasado se llevó a cabo y en donde pues se quiere llevar a vigilancia, detecciones de los problemas, identificación de factores, intervención con políticas públicas y programas eficaces y ejecución de estos mismos y evaluación. Pero en el paciente, pues eliminación de este riesgo del suicidio, primero yo dijera, nosotros como especialistas en la niñez, pues ver cómo va su desarrollo psicoemocional, mejorar este diagnóstico, intervenir. Yo le propongo aquí a la Academia Mexiquense de Medicina y a la Academia Mexicana de Pediatría que pudiéramos hacer un enlace con la Comisión Nacional de Salud Mental, en donde hay un programa que se llama, es la guía MHGAP. Es una guía estandarizada por la Organización Mundial de la Salud y la OPS, en donde es un trayecto de capacitación al personal de salud, no importar si son psiquiatras, psicoterapeutas, no, personal de salud en general, y que es de manera gratuita y es digital y en los tiempos que nosotros nos demos, le dediquemos, y que tocan los 23 trastornos más importantes de salud mental y que, ¿qué hace? Prevenir y detectar a tiempo algún rasgo o trastorno mental para poder intervenir y poder evitar alguna complicación como esta, el suicidio. Y pues también la educación pública, no estigmatizar, señalar por su condición física o mental a las personas y detectar los rasgos también en escuela, en casa, en el consultorio y una intervención social como algunas situaciones, pues por ejemplo, que no haya accesibilidad a algunos medios, herramientas o instrumentos para poder condicionar la autolesión o el suicidio. Y sobre todo, factores protectores, familia, amigos, escuela, deporte, su médico. ¿Cómo se lleva a cabo todos estos tipos? Con perspectiva de género, eh, sensible al ciclo de vida, interculturalidad y derechos humanos. Que sea un sistema integral homologado, sectorial, intersectorial. Hay que prepararnos, por eso esta propuesta de la capacitación a través de la guía MHGAP, redes de atención en salud mental. La salud mental, desde el sexenio de 2006 a la fecha, ha habido un gran avance, yo lo reconozco. Se crearon, por ejemplo,
eh, en 360 centros de salud mental o centros de adicciones. En el sexenio pasado se transformaron en centros comunitarios de salud mental y se empezó a capacitar. Normalmente los centros de salud pues curan todo lo orgánico, pero el paciente que le cuesta más trabajo acceder a una atención de salud mental es el paciente que tiene algún problema psicológico o psiquiátrico. Entonces, yo veo que la política de salud mental va por buen puerto y que yo creo que es una de las que ha tenido gran relevancia y es la medicina del futuro. La medicina del futuro va a ser la salud mental, el tema de genomas, de genética, medicina genética y los temas de enfermedades crónico-degenerativas. Y los objetivos principales de cada gobierno es tener muy enfocado el problema, cuál es el nivel de riesgo, direccionar y optimizar acciones con promoción, prevención, atención y recuperación para revertir esta incidencia de suicidios en el país. Es abuelo de pájaro, es el tópico del suicidio en la edad pediátrica. Gracias. Muchas gracias, doctor Fernández Clamón. Excelente su plática, muy amable. Le voy a dar la palabra al doctor Francisco Fernández Paredes, también miembro de la academia, que solicita la palabra. Nada más déjeme, le activo el micrófono. Adelante, doctor Fernández Paredes. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues muy acertadas las estadísticas que nos presentó el doctor. Y yo tengo algunas preguntas, algunas dudas. Eh, Generalmente el suicida no es una persona de generación espontánea. Hay una serie de situaciones previas que van desencadenando pues una psicopatología que lo lleva hacia ese evento. Aunque hace algunos años se decía que en términos de adolescentes, la mayor parte de ellos eran adolescentes impulsivos, o sea, adolescentes que tuvieron un evento adverso, fallecimiento de algún amigo, de algún familiar, algún desastre, y que no recibieron los primeros auxilios psicológicos, y esto, entre sus alternativas, pues se encontraba el intento suicida. Entonces, aquí la pregunta es, de estos suicidas o pacientes con intento suicida, ¿qué porcentaje es aquel que ya tiene una historia previa en donde clínicamente podemos detectar factores de riesgo que nos hagan pensar en una intervención psicológica o psiquiátrica? ¿Y qué porcentaje es efectivamente resultado de la impulsividad del adolescente ante un evento adverso? Mire, muy interesante su pregunta en diferentes aspectos. Uno, como lo comenté en la plática, la adolescencia es el detonante o el momento donde ideal para que haya la aparición de un trastorno, de un rasgo o un trastorno mental. Y de ahí esto condicione, pues una de las consecuencias puede ser una ideación o un suicidio consumado. Pero como dice, no es espontáneo. Tiene que ver con una historia desde antes de nacer, desde el nacimiento, desde sus primeros años de vida, los primeros 7 años de vida, que es sumamente importante el desarrollo psicoemocional del infante.
y que ahí estos caminos recorridos de manera inadecuada nos van a condicionar pues estos rasgos o trastornos. El 28% de la población, le puedo decir, doctor, el 28% de la población en México detona con un trastorno o rasgo, un trastorno mental en la adolescencia. Y de ahí va peloteando, peloteando, va siendo funcional en algunos casos, pero va peloteando este trastorno con, podemos decir, con automedicaciones incluso. El consumo de una sustancia psicoactiva es una automedicación porque, como ya lo dije, la neurobiología de las adicciones pues les da relajación, les calma y esto va condicionando que podamos ir consumiendo. Y hay un tema, el trastorno de consumo de sustancias psicoactivas. Hay un término en el Manual de Desórdenes Mentales, el DSM-5, en donde habla del trastorno de consumo de sustancias, en donde tiene que haber tres de estos. Uno es que la persona consuma alguna sustancia psicoactiva y que cada vez consuma más cantidad. De ahí que haya muchos intentos fallidos de dejarla y que ya le esté condicionando problemas todavía más severos mentales y orgánicos y que le esté condicionando situaciones de, de que su vida cotidiana esté siendo alterada por el consumo de la sustancia o que tenga ya problemáticas laborales, problemáticas escolares o problemáticas familiares secundario al consumo. Entonces, por eso la importancia de ir evaluando ese desarrollo psicoemocional, doctor, porque de esos 10, 3 van a detonar en la adolescencia. Y con todo esa vorágine de impulsividad, de hormonas, de cambios, de todo lo que nos sucede en esta etapa, pues todavía se complica más. No sé si quedó contestada su pregunta, doctor Fernández. Sí, por supuesto. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. También tenemos la mano levantada del doctor Julio César Ballesteros del Olmo. Adelante, doctor Ballesteros. ¿Ya? ¿Me oyes? Sí, adelante. Doctor. Buenas noches, doctor Francisco Fernández. Buenas Hola, un noches, gusto. Víctor. Mira, nosotros hablamos siempre de redes y creo que la red de prevención primaria está en la familia. La familia es fundamental para esta red de protección en donde desde el embarazo y antes se genera la protección del amor. Si el niño es protegido con amor, se va a gestar en un ambiente totalmente diferente a un embarazo rechazado desde un inicio. La alimentación genera un factor muy importante en la nutrición del niño que también nos lleva a un término muy socorrido desde hace muchos años, décadas, de la patología de la pobreza, en donde la violencia es una de las resultantes principales. Y esta violencia se genera no solamente en la red familiar donde vive el niño, también se genera en la red escolar, también se genera en la red social. Y las redes sociales electrónicas de hoy son un factor detonante en todas esas génesis de las que se han hablado que favorecen la detonación de un niño con ideación suicida. Entonces, yo creo que es muy importante la prevención antes que hacer los estudios. Claro, los estudios son sumamente importantes para encontrar muchos de los factores que tú, Francisco, mencionas, pero la prevención se gesta en estas redes y hoy hay un abuso, un exceso y un descuido
en las familias con el uso de las redes sociales electrónicas, en donde proponen concursos estúpidos de a ver quién se estrangula primero, a ver quién se muere primero, a ver quién hace un reto para agredir a alguien, para que sea filmado y sea el ganador. Entonces el bullying es algo muy importante, la agresión familiar, la agresión física, psicológica, la violencia sexual contra el niño en la misma familia y luego en las escuelas y luego en la sociedad. Todo esto genera un mare magnum que agrede la psicología del niño, generando este tipo de psicopatología que detona finalmente en el suicidio. Y entonces es muy importante tener en cuenta todos estos factores que tú ya mencionaste, que son muy, muy importantes y que por ahí alguien comentó que todo esto debe ser entendido, comprendido y enseñado en todos los medios médicos posibles, porque no podemos prevenir nada si nadie lo conoce y si nadie se interesa, peor. Muchas gracias. Gracias, doctor Ballesteros, y coincido con usted, esta red de apoyo o factores protectores es fundamental la familia, los amigos, la escuela, el deporte, el gobierno, la comunidad, y que comparto que, por ejemplo, el uso excesivo, no solamente de las sustancias psicoactivas, sino una adicción también es con relaciones de pareja o de personas, y también el uso de alguna red social, del celular, de los videojuegos, también condicionan adicciones. Estas actividades también crean una adicción, una dependencia por estos sistemas de motivación y recompensa dopaminérgicos, por estos neurocannabinoides que nos dan placer momentáneo y luego nos dan bajón y queremos más y más y más. Son adictivos, pero con dependencia. Eso es lo inadecuado. Gracias, doctor Fernández Clavón. Antes de darle la palabra al doctor Novales y al doctor Naveda, voy a leer una pregunta. Es de un joven médico del sur del estado, que ellos son de la era digital, y él hace una pregunta muy interesante. Dice, actualmente los medios digitales tienen un peso importante en el entorno de los niños y adolescentes. Así como hay comunidades deportivas, también hay comunidades digitales enfocada en aficiones, por ejemplo, videojuegos. La pregunta es, ¿qué tanto peso le podríamos dar a estas comunidades digitales como entorno preventivo de patologías mentales que podrían desencadenar en un suicidio? Mira, todo abuso, yo por ejemplo recomiendo en los temas de videojuegos no más de una hora, o todo lo que son pantallas, no más de una hora de manera continua, porque da esto, da este tipo de estimulaciones y dependencias. Entonces, todo exceso es inadecuado. Y si hay ya un tema de fondo que viene arrastrando este individuo, pues a lo mejor puede empezar por ahí con algún tema de alguna ideación, dependiendo si trae pues alguna depresión, alguna ansiedad, algún abuso o algún trastorno mental no diagnosticado y no tratado de manera farmacológica y psicoterapéuticamente hablando. Gracias, doctor. Le damos la palabra al doctor Novales. Muchas gracias, muy amable. Pues primero que nada, felicitar al doctor Francisco Fernández Clamón por la excelente ponencia. Y yo le comentaría y preguntaría esto. No cabe duda que hay una tendencia a ir en aumento los intentos de suicidio y los suicidios, no solo en México, sino en todo el mundo. Pero además esta tendencia sobre todo es en adultos de educación superior. En la universidad tenemos un problema enorme en nuestros alumnos que ingresan en los primeros años y luego los que van a los siguientes semestres y años posteriores. En medicina no, pues tanto se ha dicho últimamente que muchos de los residentes también tienen este problema tan serio.
Eh, ¿Cuál es hay alguna causa en especial que usted haya detectado para que esta incidencia haya aumentado de tal manera tan importante últimamente, pero sobre todo en esta área de la educación superior? Sí, mire, doctor, eh, pues todos los factores, toda nuestra historia venimos arrastrando. Y ante retos superiores como el enfrentar una carrera y sobre todo del orden de medicina, donde se requiere tiempo completo, se requiere dedicarse exclusivamente a eso, el estrés, la presión, y si hay un tema ahí de la estructura psíquica, un trastorno mental, pues detona. Y algo bien importante que usted ha dicho, fíjese, cuando yo fui secretario de salud del Estado de México, hicimos a todos los residentes de nuevo ingreso, les hicimos pruebas psicológicas o pruebas proyectivas a cargo ahí de mi encargado de salud mental y del Instituto también de Salud Mental y Adicciones, que veo aquí al doctor Naveda también, y que se hizo ese primer análisis y de ahí resultó más o menos lo que la población mexicana está sufriendo. Del 100% de los aspirantes a residentes, el 30% resultaron con algún tema que tratar y se fueron canalizados en su momento a las áreas de psicología, a las áreas de psiquiatría, para que los retos mayores, doctor, pues no les detonara y no hubiera, por ejemplo, no sé, un tema psicótico en algún momento y que estuvieran tratando pacientes. El mismo COVID con los enfermos, entraron por COVID o entraron por trastornos y hubo intentos suicidas o suicidios de todo, si ya traían un tema y luego el gran reto de estar enfermo de una enfermedad nueva y sin cura y sin tratamientos, pues les detonó un evento psicótico y tuvimos en todo el país claros ejemplos. Entonces, es el momento donde se expresa de acuerdo al factor detonante, doctor Novales, pero que ya previamente traían un tema no diagnosticado. Gracias, muy amable. Gracias, doctor Fernández Clamón. Justo tenemos la solicitud del doctor Raúl Naveda, que es el director del Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones del Estado de México. Adelante, doctor Naveda, por favor. Muchas gracias, muy buenas noches. Mi querido doctor Fernández Clamón, primero, pues decir que es un gusto enorme, enorme, enorme escucharlo. Eh, no cabe duda que la experiencia es un grado y que el tiempo que usted nos coordinó, nos dirigió y que estuvo después como secretario de salud, dejaron una experiencia enorme que ahora nos comparte. Y más que una pregunta, pues es felicitar primero su ponencia, porque bueno, como ya lo dije, me maravilla siempre escucharlo y me da mucho gusto, pero además también celebrar que haya pues este tipo de espacios hoy por hoy que lamentablemente los temas de salud mental y de consumo de sustancias psicoactivas pues siguen en aumento, siguen creciendo, que la sociedad padece de muchos de estos trastornos y que se celebren este tipo de ponencias tan completas en información, pero además tan dirigidas a públicos tan especiales como son niños, niñas y adolescentes. A mí en lo particular, en lo profesional y en lo personal, me dan mucho, mucho gusto, doctor, y sobre todo escucharlo de su voz y de su experiencia. Entonces, pues más que una pregunta, es una felicitación y un agradecimiento por compartir con todos nosotros toda la experiencia y el bagaje, eh, tanto en lo práctico como en la literatura que le ha dejado todo este camino andado, doctor. Y pues bueno, felicitarle y decirle que siempre es un placer, siempre es y será un placer escucharlo. Muchas, muchísimas gracias. Muchas gracias y regreso el elogio y me da mucho gusto que el Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones esté en manos de un profesional como tú. Gracias, Raúl. Gracias. También tenemos la solicitud del doctor Carlos Aranza Donis, también miembro de la Academia. Adelante, doctor Aranza. Sí, ya se me escucha, perdón. Ya, adelante, doctor.
Buenas noches a todos. Pues yo me sumo a las felicitaciones de todos mis compañeros anteriores con el doctor Fernández Clamón y verdaderamente fue un placer, muy amigable su plática. Felicidades, doctor. Mi comentario solamente es de que, bueno, pues en un tiempo tan breve, imposible de abarcar todos los factores que intervienen en ello. Y algo que yo creo que en la parte transversal que usted señala en algunas de sus diapositivas, estos proyectos están también o deberían de estar comandados por la Secretaría de Gobernación, ya que desde la etapa escolar, fundamentalmente, pues es donde el crimen organizado, y eso es sabido desde hace mucho tiempo, en mi estancia en Michoacán yo lo viví, cómo atrapan a los niños para inducirlos a las drogas y por ahí obviamente tenerlos manteniéndose con estas adicciones y que muchos de ellos llegaban al suicidio. Entonces la ocupación del sector escolar, del sector de seguridad pública, por supuesto comandados por la expertise de la Secretaría de Salud o de las áreas de salud, se tiene que abordar este tema que fundamentalmente pues está afectando a mucha de la población y que yo creo que lo que yo experimenté en Michoacán pues se ve en muchos estados en donde el crimen organizado se encuentra situado y muy apuntalado. Mi comentario era solamente pues para ver qué opinaba usted al respecto, doctor Fernández. Un gusto de saludarlo, doctor Aranza. Y Gracias. efectivamente, pues le reconozco todo lo que hizo ahí en el estado de Michoacán y en el estado de México. Y efectivamente, este es un tema, la salud mental es un tema transversal, bueno, la salud en general, pero la salud mental es un tema transversal, porque habla de eh, historias de familia, DIF, eh, la mujer, el empoderamiento y el valor que le tiene que dar a la que dirige la casa junto con el hombre, que es la mujer, secretaria de las mujeres, secretaria de gobernación, porque es la que coordina los temas de seguridad, el tema de secretaria de educación pública, en la escuela enfocado el tema de salud mental. Hay, por ejemplo, instituciones privadas que llevan ya hoy una materia que se llama blindaje emocional, en donde le enseña al niño esta, estas herramientas como tolerancia a la frustración, como empatía, como poner límites, como no permitir abusos. Entonces, me parece sumamente importante que tiene que también ir de la mano. Si a deficiencia de una familia, que es el primer entorno seguro que debe de haber, pues la escuela recarga un poquito esa pared. Y, y el entorno comunitario que lo llevan pues los tres niveles de gobierno, el gobierno municipal, el gobierno del estado y los gobiernos, el gobierno federal, y en donde yo absolutamente coincido. Más que haber un policía al lado de un individuo o un terapeuta o un médico, lo que debe haber es autoprotección, autocuidado. ¿Pero dónde eso? Sino con la enseñanza, con el aprendizaje, con la guía, con la capacitación, porque nosotros mismos nos vamos a cuidar. ¿Y por qué son presas esos niños que dice usted y que lo sabemos? Pues porque pues no hay esos factores protectores, esa red que decía el doctor Ballesteros, no hay. Y entonces son presas fáciles pues por vacíos, por abusos, por traumas, por situaciones de carencias económicas, nutricionales, y que acá les ofrecen el cielo y las estrellas, y que en la adolescencia buscan a un líder, buscan a quien los dirija y que es el momento perfecto para cocinar algo inadecuado. Gracias, doctora Aranza. Gracias, doctor Fernández Clamón. La doctora Gaby Bastarrachea, que es una académica excelente y también dedicada al cuidado de los adolescentes en Mérida, hace la siguiente pregunta. ¿Qué experiencia tiene acerca del tema habilidades para la vida como medidas preventivas para fortalecer la autoestima que ayuda a prevenir conductas de riesgo como los intentos de suicidio? Mire, son herramientas. He utilizado algunas y son herramientas fundamentales que les damos a las personas. Y lo que decía,
este tipo de herramientas o que mejoran la autoestima, mejoran la tolerancia a la frustración, mejoran el afrontamiento del estrés, mejoran la situación del dominio, del dominio, del autodominio, el control emocional, son excelentes. Y este ejemplo, blindaje emocional. Hay un programa en una escuela aquí en Cuautitlán Izcalli, excelentísimo, y en donde me gustaría que algún día pudiéramos ahí invitar a la que diseñó esta neuropsicóloga este programa de blindaje emocional y todas las herramientas que le proporciona a los niños y que desde ahí ellos van teniendo esa formación, ese moldeamiento, esa neuroplasticidad para poder enfrentar todos estos grandes retos. Ese es yo creo que la misión de nosotros como cuidadores de la salud de la niñez y de la adolescencia, el de poder intervenir en un individuo que está en formación y que hoy es el ciudadano del presente y el que va a dirigir el mañana. Gracias, doctor. El doctor Nicolás Padilla Regosa, también académico de Guanajuato, él nos lo felicita y nos comenta que el bullying escolar o laboral es un factor de riesgo para la ideación suicidia a cualquier edad. Se ha reportado en las noticias de casos de residentes, pero un gran porcentaje de residentes tiene algún factor de riesgo. En Guanajuato se detecta por programa federal, pero ISAPEC hace intervenciones personalizadas para los casos de riesgo. Y Guanajuato, por ejemplo, Guanajuato tiene un programa muy interesante ahí con la Secretaría de Salud, ha desarrollado programas muy interesantes en temas de salud mental, en temas del combate, del control de las adicciones. Entonces, me parece fundamental lo que dice ustedes, todas esas agresiones, como decía el doctor Novales, son fenómenos detonantes en el momento de la educación superior o el ciberbullying, la estigmatización por un tema mental, por un tema étnico, por un tema físico, por un tema de cualquier índole, y que si no estamos bien cimentados, bien estructurados psíquicamente, pues nos detona y condiciona algunas salidas falsas, pero porque traemos ya un tema de fondo, un rasgo, un trastorno mental no diagnosticado y no tratado, que es lo más delicado. La Blanca Ángeles pregunta que si podría decir cómo se llama la escuela de Cuautitlán Izcalli, por favor. Se llama CELI, Centro Escolar de Espejo de los Lirios. Fui a dar una plática apenas acerca del desarrollo psicoemocional y la salud mental en los niños y me quedé maravillado con este programa y que es todo muy bien estructurado, blinding emocional. Rosario Jiménez pregunta que si empoderando a las mujeres madres, ellas ayudarán más a sus hijos desde la niñez. Siempre, siempre una mamá, una mujer empoderada va a ser un baluarte. Y la pareja, ¿no? En general, pero pues hoy vivimos días de mamás que son papás, que son jefes de familia y si las empoderamos, les damos también salud mental, ellas van a transmitir. Y recordemos, todo lo que suceda de los 0 a los 7 años en temas de enfermedades físicas, en la gran mayoría. De ahí también las enfermedades psicosomáticas, muchas son derivadas de temas que traemos aquí en la mente y que detonan en el cuerpo. Diría por ahí alguien muy famoso, lo que la mente piensa, el, la boca calla, el cuerpo habla. Lo que la mente piense, la boca calle, el cuerpo habla. Por eso la terapia es fundamental. Hablar lo que traemos acá para que no hable el cuerpo. Muchas gracias, doctor Fernández Clamón. Pues hay muchísimas felicitaciones, muchos comentarios a su labor y su gestión y a haber impulsado la atención a la salud mental en el Estado de México desde su gestión como titular del Centro Estatal de Adicciones y Salud Mental y como secretario de Salud. Yo me uno a esas felicitaciones y le voy a tomar la palabra, doctor. En la Academia Mexiquense en noviembre tenemos nuestro congreso y me gustaría que hiciéramos un módulo
para explorar este tema de la guía MHGAP. ¿Vale? Recuerdo que en la academia hay excelentes miembros académicos de la Academia Mexiquense relacionados con esto, como el doctor Alberto Alonso Gutiérrez Novelo, el doctor eh, Martín Mosqueda, Mosqueda. Ventura, la maestra Aline Patricia Gutiérrez Bandic, y por supuesto académicos de la Academia Mexicana de Pediatría, como el doctor Francisco Fernández, la doctora Gaby Bastarrachea, por supuesto también pedíamos la colaboración del doctor Naveda. En fin, yo creo que podemos armar un buen módulo, así es que yo sí le tomo la palabra y lo armamos con gusto. Muchas gracias. Eh, mm, Déjeme ver si hay más preguntas. Pues muchas felicitaciones, doctor. Yo, a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría, de la Academia Mexiquense de Medicina y de la Federación Pediátrica del Centro, le damos las gracias por haber accedido a esta invitación. Nos da mucho gusto siempre tener la oportunidad de escucharlo y esperamos contar con su participación en futuras ocasiones. Muy amable. Muchas gracias. Y recuerden, infancia es destino. Gracias. Excelente noche para todos. Gracias, muy amables. Hasta Buenas luego. noches. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Fernández Clamón. Gracias, Víctor. Esperamos que continúen con nosotros el último martes de cada mes en nuestro programa académico. El próximo martes 26 de agosto tendremos el tema enfermedad quirúrgica por maltrato infantil con el doctor Manuel Gil Vargas. Esperamos que descansen y tengan buenas noches. Saludos a todos. Gracias de nuevo. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.